Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Cambra y el día de hoy estoy con la Seremi de la Mujer Macarena Grey. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Rocío, por invitarme nuevamente a este espacio. Sí, nos habíamos visto del año pasado conversando sobre la ley de responsabilidad parental y dijimos que no íbamos a volver a juntar. Exacto, el año pasado estuvimos hablando sobre el Registro Nacional de Correcto. Deudores y ahora se viene la segunda patita, que es la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de la Deuda de Pensión de Alimentos. Sí, y para poder entender un poco más de qué se trata, han habido algunos ruidos, he escuchado yo, por ejemplo, que no pueden entrar al estadio, una de las cosas que se viene o que no pueden sacar su licencia de conducir también. Entonces vamos a ir viendo paso a paso de qué se trata esta ley de responsabilidad parental. Vamos a recordar que es el registro de deudores también y vamos a ver cómo la hacemos efectiva. Partamos por el principio para recordar, ya ha pasado harto tiempo, ¿qué fue el registro de deudores? Que fue la primera parte. Sí, el Registro Nacional de Deudores, tal como tú dices, es un mecanismo que genera, por así decir, sanciones por una parte, como no poder entrar a los estadios, pero eso no está incorporado todavía, se está viendo cómo se Ah, incorpora, porque eso es algo, por ejemplo, que se hace en Argentina, atendiendo a que si una persona tiene plata para pagar una entrada para ir al estadio, ¿por qué no tiene plata para pagar la deuda de pensión de alimentos? ¿No? ok, Esa es la lógica para que se entienda. Respecto al Registro Nacional de Deudores, ha funcionado de manera importante. La ministra lo dijo hace poquito. A nivel país hay como 88.000 personas ya registradas y tienen estas sanciones de no poder renovar la licencia de conducir. Ahora que se viene la devolución de impuestos, también hay una retención a esa devolución de impuestos y una serie de mecanismos para motivar el pago permanente de la pensión de alimentos, ¿no? En cambio, a diferencia de lo que vamos a hablar hoy día, que es esta ley que empezó a operar ahora el 20 de mayo, es como otra patita de la misma ley o la misma forma de proceder, porque el ministerio entiende que el no pago de la pensión de alimentos o el pago parcial, por ejemplo, si el tribunal dice que te tienen que pagar 100.000 pesos y te pagan 80, eso igual es no pago de la pensión de alimentos porque uno no le puede decir al niño o la niña, hoy día comes y mañana no. claro, ¿No? Entonces, el ministerio parte de la premisa de que eso es violencia económica, ok. porque eso hace que muchas mujeres solas tengan que estar sosteniendo a sus hijos e hijas, ¿no? Y al final esto lo único que hace es favorecer el empobrecimiento femenino. Eso es como el gran marco de donde Ok, surgen estas premisas y estas leyes. Y creo que es súper importante respecto a la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de la deuda de pensión de alimentos, que esta ley ya genera un mecanismo de pago, ¿no? Distinto para las deudas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora va a ser el Estado quien va a ser el persecutor y que va a revisar el patrimonio de las personas que adeudan. A mí siempre me dicen como, y me parece súper importante reforzarlo, esta ley no tiene sexo, ¿no? No es una ok. ley para las mujeres o para los hombres, es para los niños y las niñas, para su pleno desarrollo integral, ¿no? Porque hay que entender que cuando hay un tribunal que dicta, porque aquí en ambos casos, Registro Nacional de Deudores y la Ley de Responsabilidad Parental, estamos hablando de instancias que están judicializadas, ¿no? Eso te quería preguntar, porque no es que cualquier persona que adeude a los hijos o que tenga hijos va a entrar en esta registro de deudores, no, tiene que haber una judicialización de la Exacto, causa. puede ser a través de una mediación o a través de ya de un juicio formalmente, pero lo que sí tiene que haber es que tiene que haber un juez que haya dictado cuánto es el monto y dónde se paga. Y aquí Ok, la invitación que hacemos como ministerio es que siempre hay una cuenta aparte, por ejemplo, puede ser una cuenta RUT del alimentante, del niño o la niña, porque ahí las madres son las tutoras, básicamente, ¿no? Entonces, primero es esta cuenta aparte y segundo, que es algo que se está haciendo ahora, que todas las pensiones pasan a ser en UTM. ¿Y por qué es esto? Y esto yo lo he escuchado en hartas charlas. Por ejemplo, hay muchas mujeres que hace 10 años atrás el tribunal indicó que se le pagaran 50.000 pesos y llevan 10 años recibiendo de pensión 50.000 pesos, ¿no? Y los tribunales también, cuando indican entonces cuánto es el monto a pagar, también indican cómo se va a reajustar año a año.
Ok. ¿ya? Y esto solo se ve cuando uno pide la liquidación de la deuda. ¿Qué es la liquidación de la deuda? Es una cartola como bancaria que la puedes pedir en el mesón del Tribunal de Familia o en la página del Poder Judicial. Hay un banner que dice trámite fácil. Ahí también puedes pedir la liquidación de la deuda, que es esta cartola que dice lo que se ha pagado, lo que no se ha pagado, lo que se adeuda, lo que se ha reajustado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando las mujeres me dicen, pero a mí llevan 10 años pagándome 50.000 pesos, yo le digo, bueno, es altamente probable que tenga una gran deuda con usted, porque ni siquiera se ha ido como reajustando, y si hace 10 años son 50.000 pesos, lo más probable es que ahora ya esté cerca de los 100.000 lo que le debería pagar. Ya, entonces, para poder entender bien esto, cuando las deudas no se han ajustado, ¿hay que pedirle al juez que lo reajuste? No, 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 Oye, no, no. ¿cómo Eso funciona? viene indicado inmediatamente cada vez que tú vas a la mediación o está el Ah. juicio. Cada Aunque vez, haya sido 10 años atrás, decía cuánto se tenía que reajustar cada año. es que claro, porque es como cuando uno va al doctor. Ujú. ¿No? Y uno va al doctor y te dicen como tú tienes esto y uno empieza como un poco a dejar de escuchar, o también creo yo que el lenguaje judicial no es tan amable muchas veces, ¿no? A Ujú. todos nos pasa que nos enfrentamos a situaciones en la justicia y es un lenguaje que ahí llamas de los abogados y las abogadas que se maneja mucho mejor. No, esto viene indicado, siempre los reajustes vienen indicados. Lo que pasa es que muchas veces uno se queda con que, bueno, se dijo esto, entonces esto es lo que me tiene que pagar, y es uno también que tiene que preocuparse de ir viendo a través de las liquidaciones cuánto se reajustó y cuánto es el delta, por así decir, que se debería pagar año a año. Ok, pero cuando uno saca la cartola, ahí aparece el reajuste ya hecho. Claro, Y si yo como padre o persona que tengo que pagar esa pensión de alimento, yo también puedo ir a consultar cuánto es lo que exacto. tengo que hacer el Por reajuste. supuesto, si es parte de las personas involucradas, de que ellos vayan viendo cómo año a año esto se va reajustando, y cualquiera de las dos partes puede pedir eso para estar al día. ¿Y dónde se pide? ¿Lo podemos También recordar? en la página del Poder Judicial, en el banner trámite fácil, está la liquidación de la deuda para solicitarla, o si no, ahí en la ventanilla del Tribunal de Familia. Ya, entonces usted vaya a ver si es que efectivamente hay una deuda pendiente, cualquiera de los dos que esté interesado en que esto se pongan al día. Si es que no la ha reajustado, vaya a reajustarla. En el caso que se vea que siempre se ha pagado lo mismo y no se haya producido el reajuste, ahí pasan a deudores o hay que hacer un trámite posterior. Ya, es que estamos hablando como de dos cosas Ujú. no tan distintas, pero son mecanismos diferentes. Claro, si sale que tú tenías que reajustarlo según el IPC anual y nunca lo hiciste, obviamente vas a estar dentro de la lista de deudores. Ahora, no por tener una deuda, estás ni en el Registro Nacional de Deudores ni en esta ley, Ujú. ¿no? Porque son mecanismos que uno tiene que activar, Ok, o sea, ¿no? hay que hacer otro Entonces, trámite para que esto se active. exacto. Ya hablamos de deudores porque 9 de cada 10 personas que deben la pensión de alimentos son varones. Esto no es Ok. antojadizo, ¿ya? Para que podamos seguir Ujú. refiriéndonos en los mismos términos. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me doy cuenta de que a mí me adeudan dinero? ¿Ya? Yo puedo hacer dos cosas. A través de la misma página web del Poder Judicial o una solicitud al Tribunal de Familia, yo puedo activar el Registro Nacional de Deudores, ¿no? Que es este mecanismo que yo te decía, más de sanción, y donde con ciertas formas se puede ir solicitando el dinero adeudado. Esto siempre y cuando hayan 3 pagos continuos, o sea, 3 no pagos continuos o 5 discontinuos, ¿ya? Esos son que, aunque haya pagado un poquito, igual se considera como no No pagó. pago. Ya, Es o que sea. sí, pues porque lo que yo te decía, Ujú. tú no le puedes decir a tu hijo o a tu hija, mañana no te puedo vestir porque no han pagado toda la pensión. Ujú. No pagar la pensión completa Es no es pago. violencia económica y es no Ok. pago. Así que sí. Y respecto a la ley de responsabilidad parental, es con una pensión impaga, basta una para que se active todo un procedimiento que me parece como súper importante explicarlo, donde el tribunal oficia a las entidades bancarias, ¿no? Para ver dónde el deudor en este caso tiene cuenta, sea la cuenta corriente, sea la PB, sea la cuenta de ahorro. También van a, ¿cómo se llaman? Los conservadores de bienes raíces, todos los sistemas, servicios de impuestos internos, por ejemplo, para ver toda la plata que tiene, los bienes inmuebles o inmuebles que pueda tener, etcétera, y se solicita rápidamente donde encuentren la cuenta, por ejemplo, el banco,
país lobo, para no usar nombres de banco, ¿Ya? entonces dicen, ok, y yo le digo al banco, congela esta cuenta. Ok, puede poner la cuenta. No, Ujú. hasta que entonces le informan al tribunal y le dicen, encontramos una cuenta que tiene esta cantidad de dinero. Si el dinero en la cuenta permite pagar toda la deuda, entonces el tribunal le dice, retírese toda esta cantidad y pásese directamente a la cuenta del alimentante, Ok. ¿no? Que es donde el tribunal dijo que había que pagar. Ujú. Y si no alcanza toda la plata, se dice, retírese la plata y ahí parte otro mecanismo especial que es ya ir a las AFP ¿Ya? para poder sacar el resto de la plata que queda. Y ahí es importante mencionar, antes que me hagas una pregunta, que tiene topes. Ok. No se le puede, por ejemplo, un varón de 60 años que está a punto de jubilar, que los hombres jubilan a los 65, no se le puede retirar toda la plata de la AFP, ¿no? Porque si no seríamos todos los chilenos y chilenas a través de una pensión garantizada universal que le estaríamos pagando a él en vez de él con la plata que él acumuló respecto a su trabajo toda su vida para poder tener su propia pensión. Entonces, aquí funciona, porque hubo un minuto cuando se hacían los retiros que le retenían esos fondos. Y cuando iba a hacer el retiro, ahí pasaba a la cuenta donde debía la pensión de alimentos. Ahora esos fondos, no hay retiros que estén dando vuelta y se va y se saca de esos fondos. Es otra forma de hacer los retiros, digámoslo, Claro. pero lo que pasa es que no es la intención de utilizar esas platas, por eso es como segunda parte del mecanismo. Si tú ya Ok. tienes bienes, si tienes plata en tus O cuentas, sea, es la última parte del mecanismo, entonces. exacto, Ya. pero y aquí la idea que creo que es importante decir, este mecanismo de pago no es para el pago permanente de las pensiones, es para pagar la deuda. ¿No? Porque lo que intenta que hacer mediante la legislación no podemos exigir amor o cariño, Ujú. ¿no? Pero al menos ser responsable respecto a que si el tribunal te indica que para que tu hijo se pueda desarrollar, pueda vivir, pueda comer, pueda ir a la escuela, vestirse, etcétera, requiere cierto monto de dinero, es importante que uno cumpla con ese monto establecido. Ujú. ¿No? Eso es como lo importante. Y otra cosa importante que trae aparejada esta ley es que ahora cuando, por ejemplo, tú ahora vas a mediación, siempre se dice ya, ¿cuánto es el gasto del niño o la niña? ¿No? Y uno tiene que ir como con las cuentas de la luz, del agua, la escuela, el transporte, bla, 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 pongamos ya, 300.000 pesos. ¿Qué hace el tribunal? Se para y dice ya, el padre pone 150 y la madre pone 150, ¿no? Como que Ujú. divide todo por la mitad. Lo que trae ahora aparejada esta ley es que también se tienen que considerar los cuidados asociados a este niño y a esta niña, Ok. ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, está esta situación que los padres, los que están presentes, Ujú. se quedan con los niños fin de semana por medio, Ujú. ¿no? Y esa es una tarea que generalmente desde la niñez se ve como algo entretenido, porque te llevan a pasear, salís a comer o haces como actividades. Pero la carga de cuidado fundamental generalmente se la llevan las madres, quienes tienen que hacer las tareas, ir a las reuniones de apoderados, o sea, que se laven los dientes, o sea, la parte como pesada, diría Ujú. yo, pesada De que de requiere que una constancia y una persistencia de todos los días y no se puede dejar de hacer. exacto, y como país estamos avanzando en reconocer los cuidados como trabajo no pago, ¿no? Ujú. Estamos avanzando en el Sistema Nacional de Cuidado, estamos avanzando en esa materia y por eso se incorpora también en esta ley que al momento de que haya que decidir cuánto es el monto que se tiene que pagar y quién paga cuánto, también se consideren las labores de cuidado que tienen que ejercen muchas madres y no solo sea un tema de cuánto usa el niño o la niña para esto, sino que también los cuidados son parte fundamental de su desarrollo y eso hay que reconocerlo. Entiendo. Entonces, hemos visto las distintas etapas en las cuales uno va a llegar para poder ejercer este rol. No es un rol, Esta ley. esta ley efectivamente. Esto empezó a regir ya del 20 de mayo. Sí, lo que empieza a regir, mira, voy a hacer como aquí un breve resumen. El Registro Nacional de Deudores empezó a regir el 18 de noviembre del año pasado Ujú. y tenían que pasar al menos 6 meses para generar este sistema, fortalecer primero tribunales de familia para Ujú. que hubieran personas encargadas de esto y también para generar este sistema que ya se usaba, por ejemplo, para los delitos económicos.
solo que no era considerado, como yo te decía, como, no sé, pues, violencia económica, Ok. que es como un delito, no era considerado así. Entonces se genera este sistema interconectado de búsqueda en todos los mecanismos financieros que existen. Y aquí lo importante es que empieza a regir esta ley del 20 de mayo, aquí invitar a las mujeres a que se acerquen a los distintos espacios, sobre todo a las corporaciones de asistencia judicial, para poder solicitar la retención. Así se llama esto, ¿no? Tú vas, conversas con un abogado o una abogada que te pueda orientar y que pueda ingresar esta solicitud de retención, y ahí empieza todo a funcionar a través de los mecanismos del Estado. Ya no son las mujeres las que tienen que andar cargando con la mochila de ir a tribunales a golpear las puertas, de, por ejemplo, hacerte amiga de la persona en el banco para que te diga si la persona tiene una cuenta ahí o no. Entonces, esto que hacían las mujeres de investigadoras financieras, de estar golpeando puertas, ahora es el Estado quien va a hacer toda esta investigación. Tengas o sea, si tienes la información, genial, apura mucho más el proceso, pero muchas veces uno tiene con suerte el RUT Ujú. y con eso ya es suficiente para que puedan perseguir en los distintos mecanismos y poder saber tiene o no tiene plata. Y otra cosa importante que salió harto, creo que fue la semana pasada en la prensa, el caso de Iván Núñez, este periodista, ¿no? A nosotros nos sirve cuando pasan estas cosas Claro, mediáticas porque para poder explicar las cosas, porque había muchas personas molestas y salían todos los lados que primero, bueno, TVN, que es un canal público, tenía que sacar parte de su sueldo para pagar la pensión, ujú, ¿no? Porque esto también impacta de distintas maneras, por ejemplo, como los funcionarios y funcionarias públicas, esto con el Registro Nacional de Deudores. Por ejemplo, si tú te suben el sueldo, cambias de escalafón, el delta este es para pagar las pensiones, ¿no? En las empresas ya si te echan el finiquito, tienen que revisar el Registro Nacional de Deudores y ya no tienen que preguntarte a ti como, Rocío, cuéntame, ¿tienes alguna deuda o no? ¿No? ujú. También, por ejemplo, las personas que adeudan y que tienen ciertos requisitos, por ejemplo, que impone el tribunal, pasan a ser también parte del registro de prófugos de la justicia. Ok. Entonces, realmente el Registro Nacional de Deudores es toda esta como persecución que hay, y en cambio O sea, al final es que no te salga gratis no pagarle al niño. exacto, y la ley de responsabilidad parental va, por ejemplo, sobre todo a estas mujeres que le deben 5 millones, 10 millones, muchas cosas que nunca se les ha pagado. Viene a hacer, a restituir un poco, con criterios de dignidad y justicia, todo lo que estas madres solas han tenido que cargar. ¿No? Ujú. Entonces ahí, la invitación es decirle que ya no están solas, que es el Estado el que va a hacer la revisión del patrimonio financiero, y que invitarlas a que pidan las liquidaciones de la deuda, que es con ese papel con quienes pueden solicitar la retención y poder activar el mecanismo. Aquí la invitación es a que activen los mecanismos. Claro, qué bueno que diste ese ejemplo que justamente te iba a preguntar. A través del registro de deudores es donde si tienes una deuda o un pago de la pensión alimenticia, ¿se te retiene para que lo pagues o es cuando ya tienes una deuda mayor a lo que se supone que debes pagar? Es que son vías que van en paralelo, la verdad. No por estar en el Registro Nacional de Deudores se activa automáticamente esto otro, ni por solicitar esto estás activando lo otro. Ok. No, son dos vías distintas porque tienen que ver con, como yo te decía, este no es un mecanismo de pago permanente, ¿no? Ujú. Es un mecanismo de pago Pero para la deuda como general que hay. eso es la ley de responsabilidad parental y pago Exacto, efectivo de la deuda de pensión de alimentos. Ya, exacto. o sea, eso es solamente para las personas que tienen al menos una deuda completa pendiente. Claro que generalmente no es solo una, pero sí, o Sí, sea, basta tener una, no paga o paga parcialmente para solicitar el ingreso, solicitar la retención, y así se puede hacer esta investigación financiera y que perfecto. luego se pague. Respecto al Registro Nacional de Deudores, son 3 deudas impagas consecutivas o 5 discontinuas. Y ¿Ya? ahí tienen sanciones extra. Y ahí tú puedes inscribir a la persona o solicitar el ingreso al Registro Nacional de Deudores, y vienen todas estas otras cosas. Ah, que respecto a Iván Núñez, yo iba a comentar algo que mucho se dijo y había muchas mujeres muy enojadas porque Iván Núñez estaba cambiando sus bienes de nombre hacia la Mm. nueva pareja. Y ahí es importante decirle a las mujeres que también esto se revisa para atrás, ¿no? Porque Bueno, y no es el tienen... único caso. Tenemos el hijo de la expresidenta Bachelet que también tuvo un tema similar,
que su Claro. señora Natalia Compañón también lo estaba con el tema de una casa, que también estaban tratando de quitársela y venderla y pasarla a otro lado. Claro, y se revisa hacia atrás por esto mismo, porque había muchas mujeres como, pucha, se viene esto y obvio que va a cambiar, no sé, de nombre el auto, por ejemplo, pero esto Ujú. igual se revisa para atrás y es ahí, respecto al Registro Nacional de Deudores, donde tú no puedes vender. O sea, no te van a dejar inscribir los autos, no te dejan vender. Y hay varios municipios que están diciendo tuvimos que retener la entrega de estas licencias porque estaban en el Registro Nacional de Deudores. Entonces, está teniendo sus efectos y eso es importante. Ya. ¿Cómo se sale del registro? ¿Tiene que ir alguien a sacarlo o automáticamente sale una vez que la deuda queda pagada? Cuando pagas la deuda, Ujú. sales del Registro Nacional de Deudores. Automáticamente. Tienes que, por supuesto, tú, Acreditarla. exacto, Ok. no todo es tan fácil. Y si no, también, por ejemplo, si yo voy a vender una casa, Ujú, y yo tengo que dejar en claro y establecido ante tribunales que parte de la venta de esa casa, por ejemplo, yo debo 10 millones y la casa la vendo en 50 millones, ujú. ¿no? Yo tengo que dejar establecido que la parte de esa casa va a ser para el pago y cuando se vende se hace el traspaso de la plata y luego ahí te hace la inscripción y todo eso, pero tiene que estar todo esto a través de la justicia, no es como ah, ya, yo te digo a ti que cuando venda la casa Te va lo a voy a pasar pagar. esto. No. Claro, no, porque la idea es siempre generar un sostén legal para resguardar los derechos de, y voy a insistir, de los niños y las niñas, porque aquí Ujú. parece que a las personas adultas se nos olvida un poco que muchas veces podemos tener hijos o hijas y después tú terminas esa relación o por X motivo, pero aquí lo que prima es el superior. Y te De- voy a agregar una Ujú. parte y con esto una pregunta también. ¿Y adolescentes? ¿Hasta qué Sí. edad es el tema de la pensión alimenticia? Bueno, hasta el momento, hasta los 21 años, Ujú, pero si la persona sigue estudiando, también se sigue pagando hasta los 28 si es una carrera profesional y 24 si es una carrera técnica. Ahí también muchas veces, y es súper importante lo que tú preguntas, porque hay mujeres que dicen, bueno, yo la verdad no me ha pagado nunca, ya tiene, no sé, 21 años y no sé qué, y es como, bueno, pero su hijo o su hija puede demandar también o puede traspasarlo a su nombre para él continuar con la causa. Y eso también es importante. Y lo otro que ujú, me parece importante mencionar es que me dicen, por ejemplo, ya, pero mi hijo tiene 10 años, entonces si yo lo hago ahora, no sé, la mediación e iniciar todo el proceso, porque lo primero que uno tiene que hacer es judicializarlo, ujú. entonces me deben 10 años. No, aquí no es como que los niños No es nacen retractivo. y, claro, pero no es retroactivo porque todo esto se inicia a medida que se judicializa. Ok. Entonces la invitación es a judicializar los procesos, ¿no? Que tiene que ser mediante mediación. Si hay violencia intrafamiliar, se declara, no se hace a través de mediación, tiene que irse directamente a tribunal, Ujú. ¿no? Y cuando se dice cuánto se paga y dónde se paga, es ahí donde se inicia todos estos procesos y uno puede saber, decir, ¿me ha pagado? ¿No me ha pagado? Quiero incorporarlo al Registro Nacional de Deudores o quiero llevar a cabo y activar la retención a través de la ley de responsabilidad parental. ¿Qué le dirías a esas mujeres que dicen, no, yo no lo quiero judicializar porque no quiero ser la bruja, no quiero que se complique el tema con el niño y para qué nos vamos a llevar mal? Mira, la verdad, yo creo que es súper complejo porque había muchos acuerdos de palabra y de trato que con la pandemia se vieron truncados, ¿no? Y fue ahí, por eso, gracias a los retiros de la AFP, que esto se puso en tema y se Ujú, pudieron dar cuenta de que casi más del 85% de las pensiones de alimentos no se pagan. ¿No? O sea, ujú. a pesar de que muchas no tienen esto judicializado, las que lo tienen, solo al 15% se les paga. ¿No? Entonces, como país estamos como mal y es por eso que empieza a construirse esta ley que viene a reforzar el Registro Nacional de Deudores para avanzar como sociedad en ello. Entonces, invitarlas a que uno no tiene por qué ser la bruja, no tiene por qué estar en mala, pero pasan cosas que muchas veces para resguardar el desarrollo del hijo o de la hija. ¿No? Entonces, eso por un lado, invitarlas a que siempre esto esté en papel, esté escrito y se puede hacer de buena forma. Uno no tiene por qué estar peleado para hacerlo. Pero lo que sí pasa mucho y creo que no está bien es cuando las mujeres quieren asumir solas esta tarea.
por un montón de cosas, porque han ido a tribunales y los trámites son largos, hay mucha burocracia, es desgastante, ¿no? Y eso pasa mucho. Y aquí invitarlas también a que hemos conocido hartos casos a raíz de que hemos estado haciendo las charlas y después del tiempo las mujeres se dan cuenta y dicen, pucha, yo sí necesitaba ayuda, po, Mm. ¿no? Tendemos a ser las superpoderosas. Aquí quiero irme a otra. ¿Y qué pasa? Aquellas que dicen, es que si yo judicializo esto me van a obligar a que vean a los niños y no quiero que los vean. Mira, eso nos dicen harto Ah, y aquí solo dejar en claro que también esos son dos líneas separadas, ¿no? Una cosa son las pensiones de alimentos o el régimen alimentario y la otra, que nunca me acuerdo cómo se dice desde el ámbito del derecho y la abogacía, pero son las visitas. ¿No? correcto. Y que popularmente también las conocemos como visitas. Van por dos carriles distintos también, porque muchas veces nos dicen, po, es que yo no quiero hacer eso porque si no el tribunal va a obligar a esta otra situación. Y además que sabemos que el tema de las visitas está muy ligado también al tema de la violencia intrafamiliar. Ujú. ¿No? Que muchas mujeres denuncian la violencia intrafamiliar y viene por otro lado el agresor y le dice, bueno, entonces yo te voy a pedir la tuición de los hijos y eso entonces bajan las denuncias, o sea, las mujeres desisten de sus denuncias porque tienen temor a que le quiten los hijos. Van por dos caminos completamente distintos, ¿no? No tiene por qué ser porque tú pagas o no pagas, ver o no ver a tus hijos, no están condicionados lo uno con lo otro. Ok. Bueno, muchas gracias por conversar con nosotros hoy, Seremi de la Mujer Macarena Gre, por informarnos más sobre esta ley de responsabilidad parental y pago efectivo de la deuda de pensión de alimentos y registro de deudores. Bueno, yo agradecida de estar acá. Lo último, solo decirle a las mujeres, voy a insistir, no están solas. Estamos aquí como ministerio para ayudarlas a cargar esa mochila y que el Estado también se haga cargo de algo que es muy sentido para nosotras las mujeres, que es primero reconocer también los cuidados, las labores de cuidado que hacemos nosotras las mujeres y por otra parte que esto es violencia económica y que queremos avanzar en que sea reconocido como tal para poder posibilitar el desarrollo pleno de los niños y las niñas. Bueno, muchas gracias también a todos los que se sumaron a la conversación el día de hoy y les recuerdo que esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.